Bienvenidos al tema número 10 del curso de instalaciones eléctricas. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el diagnóstico de una instalación eléctrica. Dentro de los puntos que vamos a observar en esta sesión, va a ser lo que es la introducción, lo que es la instalación eléctrica, la revisión y emisión de diagnóstico y las conclusiones. Vamos a ver lo que es la introducción. Refiriéndonos a la introducción, tenemos que la instalación eléctrica en general y sus componentes en particular pierden condiciones de seguridad en su operación por variables como la intensidad de uso, las condiciones atmosféricas, la calidad de los materiales empleados, la calidad de la mano de obra de instalación, los accidentes eléctricos y mecánicos y la mano de obra de mantenimiento. ¿Sí? ¿Cuándo nos vamos a dar nosotros cuenta cuando ha perdido seguridad de la instalación eléctrica? Cuando nosotros, por ejemplo, observamos este tipo de situaciones, aquí en la imagen podemos observar lo que es un tablero, ¿sí? Pero aquí tenemos una adaptación de un interruptor termomagnético en la parte de afuera del tablero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de situaciones en una instalación eléctrica, es cuando nuestra instalación eléctrica va a perder lo que es su seguridad. Aparte de todo esto, nosotros como encargados de mantenimiento estamos habitualmente con lo que son las actividades de mantenimiento correctivo. No realizamos actividades de mantenimiento preventivo. Esto quiere decir que por lo general siempre eh, realizamos, realizamos lo que son reparaciones en la instalación eléctrica, ¿sí? Que son actividades de mantenimiento correctivo. Aunque deberíamos de tener nosotros implementado un plan de mantenimiento preventivo para evitar precisamente que nuestra instalación eléctrica presente daños. Luego, tenemos que la instalación eléctrica con desviaciones de diseño, errores de construcción, mal mantenida, olvidada o con elementos deteriorados por tiempo o uso, la convierten en una amenaza para sus usuarios. Su contenido y el inmueble, va a ser necesario hacer algunas acciones o realizar algunas acciones, como lo son corregir desviaciones de diseño o construcción. A veces las instalaciones eléctricas se realizan solamente al vapor, ¿no? Cuando se llega a hacer alguna ampliación, la instalación eléctrica se hace, valga la palabra, ¿no? Valga la expresión, al ahí se va, sin ni siquiera tener los conocimientos precisos de cómo se debe de hacer esa instalación eléctrica. Cabe hacer mención que a veces las instalaciones eléctricas pues las hacen personas que no se dedican propiamente a las instalaciones eléctricas. Yo en lo personal me he encontrado con situaciones en que las instalaciones eléctricas las realizan los propios trabajadores de la construcción, ¿no? O los albañiles, ¿sí? Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones, ¿sí? Número uno dice restituirla a su condición original de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Sustituir elementos que han perdido seguridad o están dañados. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Esos elementos pueden ser los termomagnéticos, los elementos de protección,
Pueden ser los contactos o los receptáculos en donde nosotros conectamos las clavijas de los diferentes aparatos, o puede ser los ductos en donde van los conductores eléctricos, ¿sí? Bueno, debe de ser deseable para que nuestra instalación eléctrica tenga la seguridad necesaria o adquiera otra vez la seguridad que tenía. Hay que incrementar su seguridad, hay que actualizar por modificaciones normativas o desarrollos tecnológicos, ¿sí? Entonces debe de actualizar la instalación eléctrica. Cabe hacer mención que a lo mejor nosotros encontramos en nuestro lugar de trabajo instalaciones que ya están muy viejas, muy antiguas. Entonces ese tipo de instalaciones requieren ya una actualización en sus componentes, ¿sí? Ya que a lo mejor en ese momento cuando eh, se construyó o se realizó esa instalación eléctrica, había una normatividad, pero esa normatividad ha ido cambiando con el tiempo. Las normas que tenemos en la actualidad ya no son las mismas que teníamos hace 20 o hace 25 años. Entonces hay que actualizar esa instalación eléctrica, ¿sí? Los nuevos desarrollos tecnológicos y modificaciones a la normatividad sitúan a las instalaciones antiguas a ser menos seguras comparativamente con otras de recién construcción. ¿Sí? Es lo que les mencionaba yo hace un momento. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es los nuevos desarrollos tecnológicos, tenemos que ya ahorita en la actualidad contamos con conductores de baja emisión de humos, ¿sí? Con conductores libres de halógenos, contamos con lo que son los interruptores diferenciales, o que vendría siendo lo que son los interruptores termomagnéticos, ¿sí? También contamos con lo que son contactos con protección por falla tierra, los GFSI. También contamos con lo que son los interruptores de circuito por falla de arco, que es el AFCI. Y también contamos con lo que es el circuito independiente en baño, bueno, en el área de baños. Y podemos también contar con circuitos independientes para, bueno, aquí dice para lavadora o área de lavado, ¿sí? En nuestro caso puede ser área de, área de cocina o áreas en donde preparan alimentos, ¿sí? Ahí podríamos tener lo que es un circuito independiente. Luego pasamos a lo que es la instalación eléctrica. La instalación eléctrica tiene un cierto tiempo de vida, ¿sí? ¿Cuánto dura la instalación eléctrica y sus componentes? Obvio, ¿sí? Va a depender de la intensidad de su uso y las condiciones de operación. No todos los componentes tienen el mismo tiempo de vida. Bueno, aquí cabe hacer la mención que algunos componentes se deterioran más rápido que otros, ¿sí? Entre los componentes que nosotros tenemos en una instalación eléctrica y que no vemos a simple vista son los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos se van a dañar por el sobrecalentamiento. No los vemos físicamente. Físicamente lo que vemos son los contactos, los apagadores, las lámparas. Pero los los conductores eléctricos, ya cuando tienen un tiempo de vida, es necesario hacer el cambio, ¿sí? ¿Cómo voy a saber que ya no es segura la instalación eléctrica? Bueno, va a ser necesario realizar una inspección de esa instalación eléctrica y emitir un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico quiere decir que vamos nosotros a observar en qué estado está esa instalación eléctrica. ¿Cuándo se debe sustituir esa instalación eléctrica? Cuando algún componente o todos han perdido la condición de seguridad, ¿sí? La sustitución puede ser parcial o total, ¿sí? Entonces, a lo mejor en cuanto a costos, el sustituir una instalación eléctrica va a implicar mucho dinero,
pero se puede realizar se puede realizar en partes. ¿Sí? Podemos sustituir, por ejemplo, los conductores eléctricos de una zona nada más, luego de otra, y así sucesivamente hasta terminar con lo que es la actualización de la instalación eléctrica. ¿Sí? ¿Cuándo voy a saber que la instalación eléctrica ya no es útil? Pues cuando ya no cumpla la función inicial de su construcción. ¿Sí? ¿Cuál es su función inicial? Pues dar una buena funcionalidad, ¿no? Que me permita conectar todos los equipos, todos los aparatos eléctricos y sobre todo cuando cuando me ofrezca seguridad, ¿no? Cuando ya no cumpla la función de seguridad, pues va a ser necesario reemplazar esa instalación eléctrica. ¿Qué se debe hacer con los componentes retirados? Cuando nosotros hacemos reparaciones, cuando hacemos algún cambio en alguna instalación eléctrica, lo que se debe de hacer con todos los componentes debemos de destruirlos para que no puedan ser reutilizados. El reciclaje no significa ubicarlo en otra instalación. ¿Sí? A veces como encargados de mantenimiento, nosotros hacemos el recambio de cable, contactos, apagadores. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Los vamos guardando y los vamos reutilizando en algunas otras áreas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso no lo debemos de hacer. ¿Sí? Lo que debemos de hacer es desechar los dispositivos que ya cambiamos o el material que ya cambiamos, ¿sí? Para que no pueda ser reutilizado. ¿Sí? Luego tenemos que eh, la instalación o alguna sección de la instalación eléctrica puede representar un peligro. ¿Sí? Podemos encontrarnos que a lo mejor los tableros eléctricos se encuentran sin tapas. Podemos encontrar lo que son conductores eléctricos colgando. ¿Sí? Podemos encontrar un sistema de pararrayos deteriorado o con hurto de elementos. Hurto de elementos quiere decir pues que ya se robaron partes, ¿sí? Partes del sistema de pararrayos. ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar peligro. ¿Sí? Puede nuestra instalación eléctrica no ser eficiente. ¿Sí? Podemos encontrarnos con un transformador que ya cumplió normas de hace 20 o 30 años o está sobrecargado. ¿A qué nos referimos con el transformador? Nosotros en algunas instituciones en donde laboramos contamos con una subestación eléctrica. Esa subestación eléctrica no es otra cosa más que un transformador que en su momento cumplió con las normas específicas, ¿no? Pero ese transformador ya tiene más de 20 o 30 años, o está sobrecargado porque ya se hicieron ampliaciones, se construyeron mayores, un mayor número de edificios de los que contaba la institución. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ya el transformador ya no es eficiente. Podemos encontrarnos con conductores de elevada caída de tensión por aumento de carga. ¿Sí? Podemos encontrar también pérdida de aislamiento de los conductores y las conexiones. Luego también podemos encontrarnos con una instalación eléctrica que ya no cumple su propósito inicial. ¿Sí? El equipo del usuario sustituido por otro de nueva tecnología. ¿Sí? Y el cableado no se retiró. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, llegaron equipos nuevos, llegaron computadoras nuevas al centro de trabajo y siguen utilizando el mismo cableado de hace 20 o de hace 30 años. ¿Sí? Entonces ya la instalación eléctrica ya no cumple el propósito inicial. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la revisión. La revisión de la instalación eléctrica. ¿Sí? La revisión no va a ser otra cosa más que el proceso para determinar que la instalación es segura en su operación
y cumple la función inicial de diseño. Entonces vamos a tener que revisar cada uno de los componentes que forman la instalación eléctrica para poder determinar si la instalación es segura o no. ¿Sí? ¿Esto qué va a incluir? Pues va a incluir conductores eléctricos, va a incluir ductos y canalizaciones, va a incluir lo que son tableros de distribución, va a incluir lo que son switch, va a incluir lo que son apagadores, contactos, ¿sí? Y todo lo que se refiere a la instalación eléctrica. Luego tenemos lo que es el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico, ¿qué va a ser? El diagnóstico va a ser un documento que establece el estado en que se encuentra la instalación en general y sus componentes en particular, ¿sí? Nosotros vamos a plasmar lo que nosotros observemos en la revisión para poder realizar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, luego vamos a proceder a lo que es el mantenimiento. Una vez teniendo la revisión, el diagnóstico, vamos a proceder a lo que es el mantenimiento. Vamos a implementar acciones para conservar o regresar a la instalación a un estado de seguridad y operatividad anterior, ¿sí? Entonces la vamos a regresar a sus condiciones anteriores, ¿sí? Pero ¿cómo se va a lograr esto? Realizando acciones, ¿sí? Acciones de mantenimiento. ¿Eso qué va a implicar? Pues el cambio de componentes de la instalación eléctrica, ¿sí? El cambio, el reemplazo, la sustitución de los elementos de esa instalación eléctrica. Luego pasamos a lo que es la actualización. La actualización que va a ser, van a ser las acciones destinadas a incrementar la seguridad o funcionalidad de la instalación, ¿sí? Entonces, vamos a realizar ciertas acciones para incrementar la seguridad de esa instalación, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a poder instalar a lo mejor más tableros de seguridad, vamos a colocar a lo mejor en algunas áreas interruptores de seguridad, vamos a incrementar a lo mejor la cantidad de interruptores termomagnéticos, ¿sí? Para con eso tener una seguridad mayor, ¿no? En nuestra instalación eléctrica, ¿sí? Y aparte de que va a funcionar de la mejor manera, ¿no? Luego tenemos lo que es la revisión. Dentro de lo que es la normatividad hacia la revisión, tenemos lo que es la norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010, que es la de establecer y dar seguimiento, ¿sí? En su artículo 7.5, que es la de establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas. Aquí ya no nos está diciendo que sea semestral, nos está diciendo que debe de ser anual, ¿sí? Luego tenemos lo que es la norma 001 C de 2012, ¿sí? Que en su artículo 4422 dice que es recomendable que las instalaciones eléctricas se prueben e inspeccionen periódicamente. Entonces, periódicamente nosotros como encargados de mantenimiento debemos de estarlas probando y al mismo tiempo inspeccionarlas. Luego tenemos lo que es una pequeña ley, que es la ley de la industria eléctrica. En su artículo 41 nos dice que los transportistas y los distribuidores solo podrán suspender el servicio a los usuarios finales. ¿Cuáles son los transportistas y los distribuidores? En este caso va a ser la CFE, ¿sí? Porque ellos son los que nos están dando el servicio de energía eléctrica, ¿sí? Y nos dice en su párrafo 7 que nos dice por incumplimiento de las normas oficiales mexicanas o mala operación o fallas en las instalaciones del usuario final, ¿sí?
Entonces, la Comisión Federal de Electricidad puede suspender el servicio de energía eléctrica si encuentra alguna de estas cuestiones. ¿Sí? El incumplimiento de las normas, mala operación o fallas en las instalaciones del usuario final. ¿Sí? Y todo esto viene dentro del marco jurídico mexicano, o sea, la normatividad en cuanto a instalaciones eléctricas. Luego tenemos lo que es la revisión de la instalación eléctrica. ¿Sí? Tenemos lo que es la NOM 002 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, condiciones de seguridad y protección contra incendios en centros de trabajo. ¿Sí? Y aquí nos indica los componentes mínimos a revisar. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Los tableros de distribución, inciso A, el inciso B, los conductores, inciso C, las canalizaciones, inciso D, cajas de conexiones, inciso E, contactos, inciso F, interruptores, inciso G, luminarias, inciso H, protecciones y el inciso I, que es la puesta a tierra. ¿Sí? Entonces, esta norma es de observancia obligatoria en México, relacionada a centros de trabajo, puede ser referente para edificaciones de viviendas y rurales, ¿sí? Y también para, obvio, instituciones educativas y demás, ¿no? Centros comerciales y algunas otras cuestiones. ¿Sí? Aquí en la imagen podemos observar una situación que que observamos mucho en las instalaciones eléctricas. Aquí tenemos la unión de dos conductores, ¿sí? La unión de dos conductores con algunos cables que están marcados aquí, ¿sí? Pero ¿cómo está hecha la unión? Está hecha la unión con tres abrazaderas de metal, que ni siquiera es cobre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a provocar esto? Nos va a provocar un alto grado de riesgo, ¿no? Que se pueda provocar un incendio, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones debemos de evitarlas. Esto nada más es una fotografía de muestra, ¿no? Para que observemos lo que no se debe de hacer. Entonces, dentro de esta norma, la 002 de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Tenemos que observar todos estos puntos que ya mencionamos. Luego, seguimos con lo que es la misma norma, que es la revisión, ¿sí? La norma 002, en su artículo 751 nos dice que este programa deberá ser elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado, ¿sí? Entonces, este tipo de revisión no la debe de realizar cualquier persona, ¿sí? Entonces, nosotros como encargados de mantenimiento debemos estar previamente capacitados y al mismo tiempo autorizados para poder realizar este tipo de revisiones, ¿sí? En su artículo 752 dice, entre los aspectos a revisar, considerar los puntos calientes. Los puntos calientes no es otra cosa más que los cables que llevan la energía eléctrica, ¿sí? Aislamientos o conexiones rotas o flojas, expuestas o quemadas, sobrecargas, varias cargas en un solo tomacorriente, alteraciones e improvisaciones, ¿sí? Entonces debemos de revisar que nuestra instalación eléctrica no tenga sobrecarga, no tenga improvisaciones ni alteraciones. Es lo que nos está indicando este artículo, ¿sí? El artículo 7.5.2. Luego, el artículo 7.53 nos dice, si se encontrara daño o deterioro en las instalaciones eléctricas, se someterán al mantenimiento correspondiente por personal capacitado para tal fin, de conformidad con lo dispuesto por la NOM 029
de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 2011. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos anomalías en las instalaciones eléctricas, estas se deben de someter a mantenimiento. Luego, tenemos aquí una imagen de, igual, refiriéndonos a lo que es la revisión. ¿Sí? Tenemos una imagen de un tablero. ¿Sí? Aquí tenemos una operación insegura. Aquí nos está indicando las desviaciones que se encontraron en este tablero. ¿Sí? En ese tablero es un tablero sin tapa, tiene aislamiento de cables sin colores normativos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cables de todos colores, y eso nos va a causar una confusión y equivocación de los cables neutro y tierra. ¿Sí? Entonces no vamos a poder nosotros identificar con el código de colores cuáles son los colores, cuáles son los conductores de neutro y cuál es el de tierra. ¿Sí? Cables en tornillo de tierra, negro, blanco y rojo. ¿Sí? Aquí podemos observar, aquí, esta parte de aquí es el tornillo de tierra. ¿Sí? Ahí debería de tener una barra. ¿Sí? Y ahí estamos observando que tiene varios cables, uno negro, un blanco y un rojo. ¿Sí? Y está sujeto a la parte de un tornillo de el tablero. ¿Sí? Ahí debería de tener una barra de tierras, que quiere decir que es una barra de cobre con diferentes conexiones en donde yo voy a poder conectar mis cables de tierra. Luego dice interruptores sin identificar, manejo descuidado y peligroso de circuitos eléctricos. Los interruptores pues son los interruptores termomagnéticos que se observan, ¿sí? No están identificados, ¿sí? O sea que no vamos a saber qué estamos controlando con cada uno de esos interruptores, ¿sí? Y puede ser peligroso. Luego tenemos conductores de acometida subdimensionados. ¿Cuál es la acometida? Los cables que entran por esta parte de aquí, ¿sí? Quiere decir que están muy largos, o sea, entran y vemos cómo están subdimensionados, ¿sí? Luego tenemos lo que son los conductores de neutro. En neutro tenemos conductores verde, blanco y negro, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener lo que son, en esta parte de arriba, los conductores el conductor de neutro, ¿sí? Entonces tenemos varios colores, ahí se alcanzan a apreciar, ¿sí? Entonces debemos de observar esa parte. Otros, cables con aislamiento de tecnología antigua. En caso de incendio genera humo tóxico. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen cinta de aislar de la antigua, ¿no? Anteriormente se utilizaba cinta de aislar de tela, ¿sí? Luego tenemos lo que es sin barra para conductores de puesta a tierra. Era lo que les estaba yo mencionando en este punto. ¿Sí? En este punto. Aquí debería de existir una barra para conductores de puesta a tierra. ¿Sí? Esto es a lo que se refiere a lo que es un tablero eléctrico. ¿Sí? Luego seguimos con lo que es la revisión. ¿Sí? La norma 029 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social 2011 nos dice que se refiere al mantenimiento a las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, que son las condiciones de seguridad. ¿Sí? Dentro del objetivo que nos marca es establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas. Y aquí en este cuadro nos marca, las acciones de mantenimiento deben ser procesos
que puedan ser repetidos, supervisados e inspeccionados. ¿Sí? Entonces nosotros como encargados de mantenimiento debemos de tener las condiciones de seguridad adecuadas para la realización de nuestras actividades de mantenimiento. ¿Sí? Esta norma es de observancia obligatoria. ¿Sí? Aquí nos dice norma de observancia obligatoria en México. Está relacionada a centros de trabajo. Puede ser referente para edificaciones de vivienda y rurales. Luego seguimos con lo que es la revisión. ¿Sí? Deterioro en componentes por. Vamos a encontrar, aquí tenemos 3 imágenes, en donde vamos a encontrar el deterioro de componentes por intensidad de uso. Aquí podemos observar un contacto, ¿no?, en mal estado, ¿sí? Un contacto en mal estado, un apagador e inclusive la tapa de ese contacto y ese apagador, ¿sí? La intensidad de uso. Luego vamos a encontrar lo que es una condición atmosférica o daño mecánico. Aquí podemos observar valga la expresión, un reflector que está instalado en un área verde, pero pues ya se rompió y está en el suelo y eso va a representar un riesgo, ¿sí? Luego aquí tenemos lo que es unos conductores que no los vemos a simple vista, ¿no? Aquí podemos observar cómo ya están deteriorados, ¿sí? No los vemos, están en la parte interna donde va la canalización o el ducto, ¿sí? Luego vamos a observar también que tenemos obsolescencia normativa, ¿sí? O sea que ya las normas que se utilizaron hace tiempo pues ya no se utilizan en la actualidad, ¿no? Entonces aquí observamos, por ejemplo, un contacto en un baño sin protección por falla a tierra. Aquí tenemos el contacto, ¿sí?, que no tiene protección por falla a tierra, ¿sí? Entonces esto puede ser causante de un accidente, ¿sí?, o es un factor de riesgo. Y en esta imagen de la derecha observamos un contacto con protección por falla a tierra, ¿sí? Este es un contacto que nos va a proteger en caso de que exista una diferencia de energía eléctrica, de corriente eléctrica en los conductores, ¿sí?, se va a apagar en automático y eso va a evitar que el usuario reciba una descarga eléctrica, perdón. Luego tenemos que, en cuanto a la revisión, también las acciones del usuario derivado de insuficiencia de la instalación. Entonces, esta imagen que tenemos aquí es muy común que la observemos en nuestras instalaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la instalación que estaba instalada originalmente, pues ya no es suficiente para poder conectar más equipos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos un multicontacto, conectamos un regulador y ahí conectamos todos los aparatos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un incremento de carga, ¿sí? No se refleja en el plano eléctrico. Sin plano eléctrico o memoria de cálculo, ¿sí? E igualmente a lo mejor hubo modificaciones posteriores en el inmueble, ¿sí? Al haber una modificación, pues ya nada más se optó por conectar de esta manera los equipos, ¿sí? O igual hubo un número insuficiente de contactos para poder conectar todos los equipos o aparatos, ¿sí? Y con la revisión vamos a evitar nosotros la destrucción de componentes por falso contacto. Aquí estamos observando un componente que prácticamente se quemó por falso contacto, ¿sí?
y obvio vamos a evitar lo que son los accidentes. Aquí nos dice que es un incendio en inmueble por causa eléctrica. ¿Sí? Entonces es muy importante realizar las revisiones periódicamente para evitar este tipo de situaciones. ¿Sí? Aquí podemos observar también un incumplimiento normativo. ¿Sí? Los componentes deben seleccionarse de acuerdo a su aplicación. Lo establece la norma que lo rige. Cualquier desviación encontrada en la revisión periódica debe de ser corregida. Por ejemplo, aquí observamos, ¿no? Observamos, por ejemplo, aquí ducto metálico que no tienen tapas, ¿sí? Y aparte no están fijos. Entonces esto es un factor de riesgo también. ¿Sí? Luego vamos a encontrar en la imagen de abajo nuevas necesidades. Crecimientos mal ejecutados incrementan el riesgo en el uso de la energía eléctrica. Aquí podemos observar, por ejemplo, que se instaló un centro de carga, ¿sí? Un centro de carga sobrepuesto nada más, con los conductores sin ducto y colgando, ¿no? Aparte nos vamos a encontrar con la tapa abierta de este switch, ¿sí? Entonces esto también lo debemos de evitar, ¿sí? Y también debemos de detectarlo al momento de que hagamos nuestra revisión. Luego pasamos a lo que es la revisión y emisión de diagnóstico. La revisión de la instalación eléctrica, bueno, aquí nos está indicando como ejemplo en una vivienda, pero este tipo de revisión se puede hacer también en cualquier lugar en donde nosotros tengamos una instalación eléctrica. Entonces nosotros tenemos aquí, dice, el señor Pérez pidió un día de descanso en su trabajo para estar al pendiente de la revisión a la cual sería sometida la instalación eléctrica de su casa. Luego nos dice aquí con letras azules, la instalación es responsabilidad del propietario, administrador o encargado. En nuestro caso, pues la instalación va a ser responsabilidad de la institución, ¿no? De la institución en la que trabajamos, ¿sí? El administrador o el encargado. En este caso, a lo mejor si nosotros somos los encargados del mantenimiento de la instalación eléctrica, pues va a ser responsabilidad de nosotros, ¿sí? Dice, minutos antes de las 10 de la mañana, el técnico electricista arribó al hogar de la familia Pérez. La planeación y periodicidad en el mantenimiento son importantes para mantener la instalación en condiciones seguras de operación. El técnico revisó que la capacidad de la protección en amperes corresponda al calibre del conductor de la instalación. Además verificó que exista el interruptor de circuito por falla a tierra en zonas húmedas o en la acometida principal o en ambas. ¿Sí? Aquí ya nos está indicando lo que realizó el técnico. ¿Sí? Revisó la protección, ¿sí? Revisó el calibre de los conductores y verificó que exista el interruptor de circuito por falla a tierra en zonas húmedas, ¿sí? O en la acometida principal o en ambos. Luego, nos dice aquí con letras azules, la revisión se realiza con acciones planeadas. Siempre que nosotros realicemos revisiones, debemos de planearlas, debemos de tener un plan de lo que vamos a realizar. ¿Sí? El personal técnico está capacitado para el tipo de instalación a revisar, con conocimientos sólidos de electricidad y normativos vigentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de tener el conocimiento, ¿sí? Acerca de el manejo de la electricidad y la normatividad. Luego nos dice aquí, otro aspecto a revisar fue que solamente el vivo tenga protección. ¿Cuál es el vivo?
Pues aquí el vivo va a ser el conductor de fase. Ese es el vivo, ¿sí? No el neutro o la tierra, ¿sí? Entonces el cable neutro o la tierra no deben de tener protección. La protección debe de estar únicamente en el conductor de la fase, ¿sí? El electricista tiene práctica y habilidad para identificar y revisar diferentes componentes. Luego nos dice aquí, el técnico se dispuso a revisar los alimentadores y sus circuitos derivados. Aquí se refiere a los cables que llegan a los cables que llegan a la acometida y los cables que van del medidor hasta el centro de carga o el switch en donde va a encontrar a los circuitos derivados, ¿sí? Observando que los conductores tengan el calibre suficiente a la carga alimentar, que no presenten signo de sobrecalentamiento, que no estén expuestos a condiciones que afecten la integridad de su aislamiento, ni que esté dañado. La revisión permite encontrar componentes dañados o en situación de riesgo, ¿sí? Para eso nos va a servir lo que es la revisión, ¿sí? Luego, un aspecto importante a revisar es que aparatos como la lavadora, refrigerador y horno de microondas estén puestos a tierra. Los componentes o sistemas de protección de la instalación deben estar aplicados para la función esperada, ¿sí? O sea que los sistemas de protección deben ser los adecuados para la función que nosotros requerimos. Luego tenemos que los conductores de puesta a tierra deben estar identificados con el color que indica la norma. La norma indica que los conductores de tierra deben de estar de color verde. Luego nos dice aquí en letras azules: las características eléctricas, mecánicas o físicas corresponden a su propósito y a la normatividad. Son un seguro para revisiones posteriores y diferente personal técnico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para futuras revisiones las características eléctricas, mecánicas o físicas sí corresponden a el propósito para lo que están instalados, y en cuanto a la normatividad la cumplen, ¿sí? Luego nos dice: la conexión entre conductor y electrodo no presente falso contacto, ¿sí? Es la conexión entre el conductor y el electrodo de puesta a tierra, ¿sí? El valor de resistencia a tierra no debe sobrepasar el indicado en la norma. Centros de carga, cajas de distribución deben de estar puestos a tierra. O sea, todas las partes metálicas de una instalación eléctrica deben de estar puestos a tierra. Dice: la revisión es visual, mecánica y con instrumentos de medición. El técnico revisó que no se utilizarán extensiones o instalaciones provisionales. Entonces nosotros debemos de evitar al máximo utilizar extensiones o instalaciones provisionales. Es común que el usuario de la instalación realice acciones para satisfacer necesidades inmediatas. Sus acciones pueden no ser seguras o diferir de la normatividad aplicable, ¿sí? Esto se tomó del programa Casa Segura. Entonces ya vimos ahorita en este ejemplo la forma en que nosotros podemos hacer una revisión de una instalación eléctrica. Al mismo tiempo podemos nosotros tener ya un diagnóstico, ¿no?
Nos dice, el técnico revisó los apagadores y tomacorrientes para checar que no presenten calentamiento al tacto, que no tenga falso contacto y que no estén flojos o rotos. Algunas acciones de revisión pueden resultar peligrosas. Se recomienda utilizar instrumentos de medición y en general realizar la revisión con la instalación no energizada. Entonces se recomienda al momento de que hagamos la revisión bajar la energía eléctrica, ¿no? para poder revisar ampliamente. Al terminar de hacer la revisión, el técnico le comentó al señor Pérez que en unos días le entregará por escrito el diagnóstico de la instalación y las soluciones que plantea para que la instalación quede actualizada. ¿Sí? Nosotros podemos, en nuestro lugar de trabajo, podemos implementar una cantidad de acciones para revisar la instalación eléctrica y al mismo tiempo podemos realizar un informe por escrito, ¿sí? para implementar algún tipo de soluciones. Luego nos dice, los técnicos de mantenimiento realizan algunas acciones de corrección durante el proceso de revisión. Se recomienda anotarlo en bitácora. ¿Sí? Entonces es conveniente que nosotros llevemos una bitácora al momento de que realicemos algunas acciones de corrección durante la revisión. ¿Sí? Porque podemos encontrarnos a lo mejor que estamos revisando contactos y a lo mejor nada más hace falta colocarles los tornillos de sujeción a las tapas, ¿sí? Y ese tipo de acciones pues debemos de anotarlas en una bitácora. Luego tenemos una herramienta que podemos utilizar para la revisión y emisión de diagnóstico. ¿Sí? Nos dice la revisión de la instalación eléctrica en operación y la emisión de su diagnóstico debe responder a un procedimiento que pueda ser seguido como guía en sus acciones. Y tenemos la norma NMX-J-ANSE-604-2016 que se refiere a los métodos de diagnóstico y reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en operación. ¿Sí? Ahora, cabe hacer mención aquí que nosotros como encargados de mantenimiento, pues a lo mejor no vamos a hacer una revisión profunda. Nosotros nada más vamos a hacer una revisión superficial, porque para realizar una revisión profunda, necesitamos un mayor conocimiento. ¿Sí? Un mayor conocimiento y realmente lo que estamos viendo ahorita durante este curso pues es únicamente para aplicar acciones de corrección y podemos a lo mejor implementar algunas acciones de prevención. ¿Sí? Cabe hacer mención de que esta norma no es de acceso gratuito. ¿Sí? Esta norma generalmente la utilizan empresas que se encargan de realizar precisamente el diagnóstico de las instalaciones eléctricas. ¿Sí? También vamos a encontrar esta otra norma, la norma IEC 60364-6, ¿sí? Que se refiere a, esta es una norma internacional, ¿sí? Que también se refiere a lo que es la verificación de la verificación de las instalaciones y de los voltajes precisamente de las instalaciones. Luego tenemos esto nos dice que es una norma de aplicación voluntaria, ¿sí? No es de acceso gratuito, o sea que esta norma es de aplicación voluntaria, ¿sí? Si nosotros como institución quisiéramos que nos hicieran un diagnóstico y un reacondicionamiento de la instalación eléctrica, pues tendríamos que solicitar los servicios a alguna empresa que dé precisamente
este servicio. ¿Sí? Aquí nos habla un poquito más a fondo acerca de lo que es la norma, ¿no? ¿Sí? La norma NMX-J-ANSE-604-2016, métodos de diagnóstico y reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en operación. Establece requisitos para los métodos de diagnóstico, evaluación y reacondicionamiento de una instalación eléctrica en operación y establece las especificaciones para la evaluación de los materiales y el equipo que la constituyen, cuyo objetivo es identificar condiciones peligrosas de deterioro físico, mala utilización y en general aquellas que ponen en riesgo la vida de las personas y los bienes. ¿Sí? Aquí nos vuelve a decir lo mismo, que es una norma mexicana de aplicación voluntaria, no es de acceso gratuito. Luego tenemos la revisión y emisión del diagnóstico de su estado requiere al menos un responsable de la planeación, supervisión, verificación del plan de mantenimiento. ¿Sí? Luego debe de tener lo que son las actividades a realizar. ¿Sí? Luego debemos de anotar lo que es la fecha, horario y duración de las actividades. ¿Sí? Podemos decir que este es un pequeño formato que se podría realizar con estas características: el responsable de la planeación, las actividades a realizar, fecha, horario y duración de las actividades, personal involucrado en la ejecución, sus acciones y grado de responsabilidad. ¿Sí? Y el diagrama unifiliar de la instalación, los registros o bitácora de los mantenimientos anteriores, de las ampliaciones y de las recomendaciones de evaluaciones previas, si es que existieron. ¿Sí? Entonces toda esta información debe de llevar el diagnóstico. Igual nos dice en el artículo 5.11 de la norma NMX-J-ANSE-604-2016, nos dice como inciso A, dice determinación de que la instalación eléctrica es segura y cumple con los requisitos de las regulaciones y o normas vigentes. Luego, inciso B, confirmación de que la instalación no presente daño o deterioro. Y, inciso C, identificación de defectos en la instalación y desviaciones. Y luego nos dice el otro artículo 5.1.3, el diagnóstico de la instalación eléctrica debe realizarse por una persona calificada. Igual nos vuelve a mencionar aquí que es una norma mexicana de aplicación voluntaria y no es de acceso gratuito. ¿Sí? Luego tenemos los requisitos a considerar en el diagnóstico. En el artículo 5.2 de la misma norma nos dice que los requisitos a considerar en el diagnóstico van a ser las acometidas, los alimentadores, los circuitos derivados, el alambrado o cableado, los cordones flexibles, las canalizaciones, las cajas de conexión, la puesta a tierra, los dispositivos de protección y desconexión y los tableros, contactos y luminarios. ¿Sí? E igual se refiere a lo mismo, ¿no? Que es una norma mexicana de aplicación voluntaria, no es de acceso gratuito, ¿sí? Pero nosotros podemos tomar algunas cuestiones de aquí para poder realizar algún tipo de revisión y diagnóstico en nuestro lugar de trabajo. Luego tenemos el número 6, que son los métodos de medición. En caso de detectar una falla en la instalación eléctrica, debe corregirse y posteriormente examinarse por el mismo método y comparar sus resultados. ¿Sí?
se debe de revisar lo que es la resistencia de aislamiento de los conductores, la continuidad eléctrica de los envolventes. Los envolventes son las cajas que albergan, las cajas metálicas que albergan los registros, los ductos que albergan los conductores, ¿sí? A eso se refieren los envolventes. La resistencia de electrodos artificiales, la polaridad de las conexiones en contactos, la protección, desconexión y envolventes, el sistema de protección contra tormentas eléctricas. Aquí entraría lo que son los sistemas de pararrayos. ¿Sí? E igual nos dice lo mismo, ¿no? Que es una norma mexicana de aplicación voluntaria y no es de acceso gratuito. ¿Sí? Luego tenemos el número 7, que es la evaluación. ¿Sí? Se recomienda llevar a cabo una evaluación en un periodo no mayor que 5 años. ¿Sí? O sea que cada 5 años se debe de hacer una evaluación de la instalación eléctrica. ¿Sí? O acatar lo establecido en otra ley, norma, reglamento o estándar. ¿Sí? Y luego nos dice como número 8 un informe. Al terminar el diagnóstico y la evaluación de una instalación eléctrica, en operación debe elaborarse un informe. ¿Sí? Nosotros como encargados de mantenimiento podemos realizar algunos informes de nuestra área de trabajo, ¿sí? De las revisiones que nosotros hagamos, ¿sí? Ahora, como les comentaba yo hace un momento, no podremos a lo mejor realizar una revisión y un diagnóstico a fondo, pero sí podemos echarle una revisadita, ¿no? A las instalaciones en cómo están e ir eliminando posibles riesgos. ¿Sí? Luego, como conclusiones, tenemos que la instalación eléctrica está sometida a factores internos y externos que la degradan y que pueden someter a la instalación, al inmueble y a su usuario a riesgos innecesarios. ¿Sí? O sea que nosotros, si nosotros tenemos una instalación eléctrica en buenas condiciones, pues vamos a evitar muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones que influyan en que nuestra instalación eléctrica no funcione adecuadamente. Las revisiones y acciones de verificación de su estado debe ser por un procedimiento que pueda ser repetitivo y supervisado. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos lo que es en sí el tema número 10, que es el diagnóstico de una instalación eléctrica. En los ¿cómo se llama? En el material de apoyo de este tema, les voy a compartir algunos links de algunos videos para poder, para que ustedes los vean y que entiendan un poquito más cómo debe de hacerse el diagnóstico de una instalación eléctrica. Aunque les puedo mencionar que si nosotros realizamos un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, podemos llevar a buen puerto el buen funcionamiento de nuestras instalaciones eléctricas. Y obvio, también debemos de contar con el recurso económico, porque si no contamos con el recurso económico y humano también, porque esto requiere de una capacitación constante para poder llevar a cabo ese tipo de actividades. Bueno, pues hasta aquí terminamos con lo que es este tema número 10 y cerramos con este tema el curso de instalaciones eléctricas. Muchas gracias por su atención